Hablar de una casa es hablar de raíces. De un lugar donde el eco de los pasos no suena vacío, donde la luz de la tarde no cae como un intruso, y donde la nostalgia no muerde sino abraza. Por eso, cuando te arrebatan ese lugar, no por un desastre natural, no por un incendio, sino por manos humanas, manos que sonríen mientras destruyen, la herida que queda no es solo material, es espiritual. Esa fue su herida. La mañana en que Lucía perdió su casa no fue heroica, ni dramática, ni épica. Fue silenciosa, cruel, eficiente, como quemar una fotografía sin que nadie note el olor. Los hombres llegaron con papeles sellados, miradas vacías y esa frialdad que solo tienen quienes creen que la ley está siempre de su lado. No vinieron con armas. Vinieron con firmas. Ella recuerda a la perfección a la mujer que encabezaba todo, botas negras, manicura impecable, lentes de sol que reflejaban la fachada de su casa como si fuera apenas una mancha. Lo siento, son órdenes, dijo sin sentir absolutamente nada. Y Lucía tuvo que mirar cómo sus paredes, sus muebles, su historia entera, eran convertidos en propiedad de otro. No hubo gritos. Solo la humillación de ver a sus vecinos cerrando cortinas para no meterse en problemas. Se quedó sin techo. Sin cama. Sin rumbo. Se quedó, y esto duele admitirlo, sin dignidad. Durante semanas, durmió donde la recibían, a veces en un sofá, a veces en una bodega improvisada, a veces bajo un toldo prestado en un patio ajeno. Su vida se había convertido en una colección de favores que nadie realmente quería dar. Y, sin embargo, fue ahí donde nació su imperio. Porque una cosa es perder tu casa. Otra, muy distinta, es perder la capacidad de soñar. Y eso nadie pudo arrebatarle. La rabia fue su primer combustible. Luego vino el silencio. Y después, la lucidez. Una noche, acostada sobre un colchón prestado en el suelo frío, entendió algo que la golpeó como una revelación. Le habían quitado ladrillos, pero no su cabeza. Le habían quitado paredes, pero no sus manos. Le habían quitado un hogar, pero no la capacidad de construir otro. Y construyó. Pero no una casa. Construyó una idea. Todo comenzó en pequeños pasos, casi invisibles. Ayudando aquí y allá, ofreciendo servicios que nadie quería hacer, tomando trabajos que otros despreciaban. Fue reuniendo monedas, luego billetes, luego ahorros. Fue anotando nombres, observando patrones, entendiendo cómo funcionaba el mundo de quienes un día la patearon para afuera. Porque una persona humillada deja de tener miedo. Y alguien sin miedo es alguien peligroso. Pero retrocedamos. Dejemos que el tiempo nos lleve atrás, como el olor del café de olla que siempre traía recuerdos más claros que cualquier fotografía. Lucía no siempre fue la mujer que dormía en colchones ajenos. Hubo un tiempo en que su casa era pequeña, sí, pero era suya. Heredada de su abuela, una mujer de manos curtidas que le enseñó que la dignidad no se mide en metros cuadrados sino en la capacidad de mirar a los ojos sin bajar la cabeza. La casa estaba en una calle tranquila de Puebla, con paredes de talavera descolorida y un patio donde crecían bugambilias moradas que parecían explotar contra el cielo azul. Cada mañana, Lucía abría las ventanas y dejaba que entrara el sol junto con el sonido de los vendedores ambulantes, el canto lejano de gallos y el murmullo de las conversaciones de los vecinos. Era una vida sencilla. No había lujos. Pero había paz. Y la paz, descubriría después, es el lujo más caro de todos. Trabajaba limpiando casas de familias acomodadas en el centro de la ciudad. Casas enormes con pisos de mármol, candelabros de cristal y escaleras que parecían no terminar nunca. Veía cómo vivían otros, con sirvientas que servían el café, con choferes que abrían puertas, con dinero que fluía como agua sin que nadie se preguntara de dónde venía. Y aunque nunca sintió envidia, sí sintió curiosidad. ¿Qué tenían ellos que ella no tuviera? ¿Suerte? ¿Astucia? ¿Herencia? La respuesta, como descubriría más tarde, era simple y brutal: tenían el sistema de su lado. Tenían abogados que conocían jueces, notarios que firmaban documentos sin mirar, y sobre todo, tenían la certeza de que el mundo estaba diseñado para protegerlos a ellos y no a gente como Lucía.
Gente que limpiaba sus pisos. Gente que no importaba. Gente que podía ser borrada con una firma y un sello. El principio del fin llegó disfrazado de oportunidad. Un hombre llegó a su puerta una tarde, vestido con traje gris y corbata azul, sonriendo con esa amabilidad falsa que tienen los vendedores de sueños imposibles. Le habló de un préstamo sencillo, de papeles que solo necesitaban su firma, de una solución rápida para arreglar el techo que llevaba meses goteando. Es un trámite simple, le aseguró. Solo necesito que firme aquí, aquí y aquí. Y ella firmó. No leyó la letra pequeña. No entendió las cláusulas. No supo que estaba hipotecando su casa a una tasa de interés imposible de pagar. No supo que ese hombre trabajaba para una empresa que se dedicaba a despojar a familias vulnerables, a convertir la necesidad en negocio, a transformar hogares en inversiones. No supo nada hasta que fue demasiado tarde. Hasta que las cartas comenzaron a llegar. Primero suaves, luego amenazantes, finalmente definitivas. Intentó pagar. Trabajó doble turno. Triple turno. Limpiaba casas de día, oficinas de noche, y los fines de semana ayudaba en un mercado vendiendo tamales que preparaba en la madrugada. Sus manos se agrietaron. Su espalda se dobló. Sus ojos se llenaron de ojeras profundas como pozos. Pero no fue suficiente. Nunca iba a ser suficiente. El sistema estaba diseñado para que fallara. Y falló. El día del desalojo amaneció con un cielo gris que parecía saber lo que venía. Lucía se despertó temprano, preparó café de olla como siempre y se sentó en el patio esperando. Sabía que vendrían. Lo había soñado la noche anterior, hombres con uniformes, una mujer de mirada fría, papeles que olían a derrota. Y llegaron. Puntuales. Eficientes. Sin compasión. La mujer de las botas negras bajó de una camioneta reluciente y caminó hacia la puerta con la seguridad de quien ha hecho esto cientos de veces. Revisó los papeles, miró a Lucía de arriba abajo como si estuviera evaluando un mueble viejo, y dijo, tiene una hora para recoger sus cosas personales. Solo lo esencial. Lucía quiso gritar. Quiso llorar. Quiso preguntarle cómo podía dormir por las noches sabiendo que destruía vidas. Pero no dijo nada. Porque entendió algo fundamental en ese momento, la dignidad no está en lo que dices cuando te derriban, sino en cómo te levantas después. Empacó lo poco que pudo en 2 maletas viejas. Ropa. Fotografías de su abuela. Un rosario de cuentas gastadas. Una taza de barro que había usado toda su vida. Nada más. Todo lo demás se quedó, los muebles que había comprado con tanto esfuerzo, las cortinas que había cosido a mano, los cuadros que había colgado con amor. Se quedaron ahí, como testigos mudos de una injusticia que nadie iba a castigar. Cuando salió por última vez, volteó a mirar su casa. Las bugambilias seguían floreciendo, indiferentes al drama humano. El sol de la tarde caía sobre las paredes de Talavera, iluminándolas con ese tono dorado que tanto amaba. Y por un momento, solo un momento, sintió que no estaba perdiendo una casa. Estaba perdiendo una parte de sí misma. La parte que creía en la justicia. La parte que confiaba en el mundo. La parte que pensaba que trabajar duro era suficiente. Los vecinos miraban desde sus ventanas, pero nadie salió. Don Bernardo, que le había pedido favores 1000 veces, cerró su cortina. Doña Carmen, con quien había tomado café tantas mañanas, volteó la cara. El señor Medina, que siempre la saludaba con una sonrisa, se metió a su casa y cerró la puerta. Y Lucía entendió otra lección brutal, la solidaridad es un lujo que solo se pueden permitir quienes no tienen miedo de perder lo suyo. Caminó con sus 2 maletas por calles que conocía de memoria pero que ahora parecían extrañas, hostiles, ajenas. El sol se escondía detrás de los edificios y las sombras se alargaban como dedos oscuros que señalaban su fracaso. No sabía a dónde ir. No tenía familia cercana. Sus amigas, las pocas que tenía, vivían en cuartos rentados donde apenas cabían ellas. Estaba sola. Completamente sola. Y esa soledad pesaba más que las maletas que cargaba.
La primera noche durmió en la sala de una prima lejana que vivía en el otro lado de la ciudad. Un departamento pequeño que olía a humedad y a comida recalentada. La prima fue amable, pero su amabilidad tenía fecha de caducidad. «Puedes quedarte unos días», le dijo, sin mirarla a los ojos. Lucía entendió el mensaje. Unos días. No más. Porque en este mundo, la caridad tiene límites y la paciencia se agota rápido cuando hay bocas que alimentar y rentas que pagar. Pasó semanas moviéndose de casa en casa, de sofá en sofá, de favor en favor. Cada lugar era una humillación nueva. Cada noche era un recordatorio de que había caído. Pero algo extraño comenzó a suceder en medio de esa caída. Algo que no esperaba. En lugar de romperse, empezó a endurecerse. En lugar de rendirse, empezó a observar. En lugar de llorar, empezó a planear. Porque la humillación, descubriría, es una maestra cruel pero efectiva. Te enseña quién eres realmente cuando todo lo demás desaparece. Te muestra de que estás hecha cuando el barniz social se cae y solo queda tu esencia. Y Lucía descubrió que estaba hecha de algo más fuerte que el concreto de su antigua casa. Estaba hecha de rabia transformada en determinación. De dolor convertido en combustible. De vergüenza transmutada en orgullo. Consiguió su primer trabajo formal 3 meses después del desalojo. Limpieza de oficinas en la madrugada. De 2 a 6 de la mañana, cuando la ciudad todavía dormía y las calles estaban vacías excepto por los trabajadores invisibles que mantenían el mundo funcionando. No era glamuroso. No pagaba bien. Pero era un comienzo. Y un comienzo, por pequeño que fuera, era infinitamente mejor que la nada. Las oficinas que limpiaba pertenecían a una empresa de bienes raíces. La ironía no se le escapó. Estaba limpiando los pisos de la gente que se dedicaba a comprar y vender propiedades, mientras ella no tenía ni donde caer muerta. Pero en lugar de amargarse, decidió aprender. Mientras trapeaba, escuchaba. Mientras acudía, observaba. Mientras vaciaba basureros, leía los documentos desechados. Aprendió cómo funcionaban los contratos. Cómo se estructuraban las propiedades. Qué cláusulas eran trampas y cuáles eran protecciones. Aprendió sobre tasas de interés, sobre hipotecas, sobre inversiones. Aprendió el lenguaje del dinero. El idioma del poder. Y se dio cuenta de algo que cambiaría su vida: el sistema que la había destruido no era invencible. Era simplemente opaco. Y lo opaco se vuelve transparente cuando lo estudias lo suficiente. Durante esos meses de limpieza nocturna, también empezó a ahorrar. Cada peso. Cada centavo. Guardaba su dinero en un sobreviejo que escondía en su única maleta, y cada vez que añadía un billete, sentía que estaba construyendo algo. No sabía qué todavía. Pero sabía que era importante. Como juntar leña para un fuego que aún no se encendía pero que, eventualmente, ardería. 1 año después del desalojo, con sus ahorros y una claridad mental que no tenía antes, Lucía tomó una decisión. No iba a seguir limpiando oficinas ajenas toda su vida. Iba a empezar su propio negocio. Pequeño. Modesto. Pero suyo. Compró equipo de limpieza básico en el mercado de Tepito: escobas, trapeadores, cubetas, detergentes. Mandó imprimir tarjetas sencillas en una imprenta barata. Y comenzó a tocar puertas. Le dijeron que no 100 veces. Le cerraron puertas en la cara. Le rieron. Le dijeron que estaba loca, que una mujer sola no podía competir contra empresas establecidas, que mejor buscara un marido que la mantuviera. Pero ella siguió tocando puertas. Porque había aprendido que la persistencia es más poderosa que el talento. Que la constancia vence a la habilidad. Que levantarse una vez más después de cada caída es la única estrategia que realmente funciona. Su primer cliente fue una señora mayor que vivía en una casa antigua del centro. La contrató más por lástima que por convicción, pero Lucía limpió esa casa como si fuera la más importante del mundo. Cada rincón brilló. Cada ventana quedó transparente. Cada piso reflejó la luz del sol como un espejo. Y cuando la señora vio el resultado,
no solo le pagó, sino que le recomendó con sus amigas. Y esas amigas la recomendaron con otras. Y así empezó la cadena. En 6 meses, Lucía tenía 15 clientes regulares. En un año, 30. Tuvo que contratar a su primera empleada, Marisol, una chava joven del barrio que necesitaba trabajo y que resultó ser tan trabajadora como ella. Luego contrató a otra. Y a otra. Y de pronto, sin darse cuenta, ya no estaba limpiando casas. Estaba administrando un equipo que limpiaba casas. La diferencia era enorme. Alquiló un cuartito pequeño que funcionaba como oficina y bodega. Compró más equipo. Invirtió en uniformes para su equipo. Abrió una cuenta bancaria. Empezó a llevar registros formales. Se educó en contabilidad básica, en recursos humanos, en marketing. Todo lo aprendió de libros baratos que compraba en librerías de viejo, de videos en internet que veía en cibercafés, de cursos gratuitos que encontraba en línea. Y mientras su negocio crecía, algo más crecía dentro de ella. Una certeza. Una convicción. Una verdad que resonaba en sus huesos. No estaba construyendo un negocio de limpieza. Estaba construyendo su venganza. No una venganza violenta o destructiva, sino algo más poderoso, la venganza del éxito. La venganza de convertirse en lo que nadie esperaba. La venganza de mirar a los ojos a quienes la habían humillado y demostrarles que se habían equivocado. 3 años después de perder su casa, Lucía ya no limpiaba pisos. Dirigía una empresa de limpieza profesional con 20 empleados, 50 clientes corporativos y un ingreso mensual que superaba lo que antes ganaba en un año. Pero no se detuvo ahí. Porque había aprendido otra lección: el verdadero poder no está en prestar servicios, sino en poseer activos. Y las propiedades, esas que le habían quitado, eran el activo más valioso de todos. Empezó a comprar propiedades pequeñas. Departamentos viejos que nadie quería. Casas en colonias populares que necesitaban renovación. Las compraba baratas, las arreglaba con su propio equipo de limpieza expandido a mantenimiento y las rentaba o las vendía con ganancia. Cada propiedad era una victoria. Cada escritura que firmaba como dueña era un dedo levantado contra el destino que había intentado aplastarla. Y luego llegó la oportunidad. La oportunidad que cambiaría todo. Un terreno grande en el periférico, con vista a la ciudad, salió a la venta. Era caro. Mucho más caro que cualquier cosa que hubiera comprado antes. Requeriría usar todos sus ahorros, pedir préstamos, arriesgarlo todo. Sus empleados le dijeron que estaba loca. Su contador le advirtió sobre los riesgos. Pero Lucía sabía algo que ellos no sabían: cuando ya has perdido todo una vez, arriesgarlo todo de nuevo no da tanto miedo. Compró el terreno. Y en ese terreno, con concreto y cristal, con sudor y determinación, levantó su sueño: un edificio corporativo. No enorme, pero sí imponente. Con oficinas modernas, vidrios relucientes, acabados de primera. Un edificio que decía, sin palabras, que la niña que había dormido en sofás ajenos ahora dormía en sábanas de algodón egipcio. Que la mujer que había sido pateada de su propia casa ahora era dueña de un edificio entero. La inauguración fue austera pero elegante. Lucía no quería ostentación. Quería clase. Invitó a sus empleados, a los clientes que habían confiado en ella desde el principio, a las personas que la habían ayudado cuando más lo necesitaba. No invitó a los vecinos que le habían cerrado las puertas. No invitó a las primas que le habían dado hospedaje con fecha límite. No invitó a nadie que la hubiera visto caer y no hubiera extendido la mano. Pero el destino tiene un sentido del humor peculiar. Porque justo cuando estaba dando el recorrido por las oficinas, explicando los espacios, mostrando con orgullo lo que había construido, vio una figura familiar en la recepción. Botas negras. Manicura perfecta. Lentes de sol caros. La mujer. Aquella mujer. La que había dirigido su desalojo. La que había dicho: lo siento, son órdenes, sin sentir absolutamente nada. Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todos los recuerdos de aquel día volvieron como una avalancha. La humillación.
El dolor. La impotencia. Pero esta vez era diferente. Esta vez ella estaba parada en su propio edificio. Esta vez las botas brillantes caminaban sobre sus pisos. Esta vez el poder había cambiado de manos. La mujer se acercó después de ver el nombre de Lucía estampado en letras doradas en la entrada. Y por primera vez, Lucía la vio sin su armadura. Sin su frialdad profesional. Sin esa superioridad que la había protegido como un escudo. La vio simplemente como lo que era, otra persona tratando de sobrevivir en un sistema que a veces nos convierte en verdugos y a veces en víctimas. ¿Tú eres la dueña?, preguntó la mujer, y había algo en su voz. No exactamente miedo, pero sí incertidumbre. Como si de pronto se diera cuenta de que el mundo podía girar más rápido de lo que había calculado. Lucía la miró directamente a los ojos. Sin odio. Sin rencor. Solo con la calma de quien ya no tiene nada que demostrar porque su vida entera es la demostración. Sí, respondió Lucía. La dueña. La que un día quedó sin techo. ¿Te acuerdas? No lo dijo con crueldad. Lo dijo con la misma neutralidad con que la mujer había dicho, son órdenes, años atrás. Y vio cómo esas palabras impactaban. Como la mujer tragaba saliva. Como sus ojos buscaban una salida que no existía. Empezó la mujer, pero se detuvo. Porque ¿qué se puede decir? ¿Qué disculpa es suficiente cuando has participado en destruir la vida de alguien? ¿Qué palabras pueden deshacer el daño? Ninguna. Y ambas lo sabían. Lucía continuó, venías por el edificio, ¿verdad? Tu empresa lo quiere comprar. La mujer asintió, y ahora su cara mostraba algo parecido a la vergüenza. No sabía que eras tú. Si hubiera sabido. Pero Lucía levantó la mano, deteniéndola. ¿A qué? Si hubieras sabido no habrías venido. ¿O si hubieras sabido habrías sido más amable aquel día? La mujer no respondió. No tenía respuesta. Lucía caminó hacia la ventana y miró la ciudad que se extendía ante ella. Puebla. Su Puebla. La ciudad que la había visto nacer, crecer, caer y levantarse. Las luces empezaban a encenderse mientras el sol se ponía detrás de los volcanes, tiñendo el cielo de naranja y morado. Era hermoso. El mundo era hermoso, incluso con todo su dolor y su injusticia. No te voy a vender el edificio, dijo sin voltear. Pero tampoco te voy a echar. Puedes quedarte si quieres. Puedes ver lo que construí desde la nada. Desde menos que nada. Se volteó y la miró de nuevo. Y quiero que entiendas algo. Cuando me quitaron mi casa, no solo perdí un techo. Perdí la fe en la humanidad. Perdí la confianza en el sistema. Perdí la certeza de que el esfuerzo importa. La mujer escuchaba en silencio, y Lucía notó que tenía lágrimas en los ojos. Lágrimas que probablemente no había derramado en años. Porque es fácil ser fría cuando ejecutas órdenes. Es fácil no sentir cuando te convences de que solo haces tu trabajo. Pero es muy difícil mantener esa frialdad cuando la persona que destruiste se para frente a ti convertida en su propio monumento de resiliencia. Pero también aprendí algo, continuó Lucía. Aprendí que las paredes no hacen un hogar. Que el éxito no se mide en metros cuadrados. Que la verdadera fortaleza no está en lo que tienes, sino en lo que puedes construir después de perderlo todo. Se acercó a la mujer y le extendió la mano. No como enemiga. No como víctima. Sino como igual. Hoy tengo paredes de cristal. Pero mis manos siguen limpias. Limpias de odio. Limpias de rencor. Porque construir un imperio desde la pérdida no es un acto de riqueza. Es un acto de carácter. De propósito. De supervivencia. La mujer tomó su mano, y su apretón fue débil, tembloroso. Lo siento, susurró. Y esta vez sonaba sincero. Lucía asintió. Lo sé. Pero tu disculpa no cambia lo que pasó. Solo cambia lo que sigue después. Soltó su mano y caminó hacia la salida. Puedes quedarte a ver las instalaciones si quieres. Son hermosas.
Y quién sabe, tal vez algún día trabajes aquí. No como dueña, pero tal vez como empleada. Porque en este edificio, todos los que trabajan conmigo saben lo que es levantarse después de caer. La mujer se quedó ahí, parada en el lobby de cristal, mirando cómo Lucía se alejaba con la espalda recta y los pasos firmes. Y por primera vez en años, entendió que el mundo no se divide entre ganadores y perdedores. Se divide entre quienes se rinden y quienes no. Y Lucía claramente pertenecía al segundo grupo. Esa noche, Lucía regresó al departamento que ahora rentaba. No era lujoso. No tenía bugambilias en el patio ni paredes de talavera. Pero era suyo. Pagado con su dinero. Ganado con su esfuerzo. Y eso lo hacía más valioso que cualquier herencia. Se preparó café de olla, como le había enseñado su abuela, y se sentó junto a la ventana a mirar las estrellas. Pensó en el camino recorrido. En las noches de frío. En la humillación. En el dolor. Pero también en las lecciones. En la fortaleza. En la certeza de que había algo en ella que ningún desalojo podía quitarle, la capacidad de soñar. De creer. De construir. Y se dio cuenta de que su abuela tenía razón, la dignidad no se mide en metros cuadrados. Se mide en la capacidad de mirar hacia adelante después de que el mundo te haya empujado hacia atrás. Su casa, aquella casa de paredes descoloridas y bugambilias moradas, ya no existía para ella. Alguien más vivía ahí ahora. Alguien más abría esas ventanas. Alguien más veía ese patio. Y estaba bien. Porque había aprendido que aferrarse al pasado es como cargar piedras mientras intentas nadar. Te hunde. Y ella había decidido flotar. Mejor aún, había decidido volar. Los años siguientes fueron de expansión constante. Su empresa de limpieza se convirtió en una empresa de administración de propiedades. Luego en una inmobiliaria. Luego en un grupo corporativo que manejaba múltiples negocios. Lucía se convirtió en alguien que la gente respetaba. No por miedo. No por adulación. Sino porque su historia era conocida. Porque todos sabían de dónde venía. Y eso le daba una credibilidad que ningún título universitario podría otorgar. Contrató a gente como ella. Gente que había caído. Gente que había sido humillada. Gente que sabía lo que era perderlo todo y aún así levantarse al día siguiente. Su empresa se convirtió en refugio de segundas oportunidades. De terceras. De cuartas. Porque Lucía entendía que el talento existe en todos lados, pero la oportunidad no. Y ella quería ser puente entre ambas cosas. Un día recibió una llamada. Era la mujer de las botas negras. Su voz sonaba diferente. Más pequeña. Más humana. Lucía, dijo. Sé que esto va a sonar extraño, pero, ¿podríamos tomar un café? Lucía podría haber dicho que no. Tenía todo el derecho. Pero la curiosidad pudo más. ¿Dónde?, preguntó. Donde tú quieras, respondió la mujer. Se encontraron en una cafetería del centro. Una de esas cafeterías viejas con mesas de madera y olor a pan recién horneado. La mujer llegó sin las botas negras. Sin los lentes caros. Sin la armadura. Llegó vestida simplemente, con el pelo recogido y los ojos cansados. Gracias por venir, dijo. Lucía se sentó frente a ella y esperó. No iba a hacerlo fácil. Perdí mi trabajo, empezó la mujer. La empresa para la que trabajaba está siendo investigada por fraude. Por despojos ilegales. Por todo lo que hicimos durante años. Y yo fui parte de eso. No puedo justificarlo. No puedo decir que solo seguía órdenes, aunque es verdad. Fui cómplice. Y ahora estoy pagando por ello. Sus manos temblaban alrededor de la taza de café. Lucía la escuchaba en silencio. Parte de ella sentía satisfacción. Justicia poética. Karma. Pero otra parte, la parte que había crecido en medio del dolor, sentía algo diferente. Compasión. Porque entendía que el mundo es complicado.
Que la gente hace cosas terribles no siempre por maldad, sino por miedo, por necesidad, por debilidad. Y que todos, absolutamente todos, merecemos una oportunidad de redención. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó Lucía. La mujer levantó la vista y la miró directamente. Porque necesito trabajo. Y porque tú eres la única persona que puede entender que yo también puedo cambiar. Que también puedo ser mejor. No espero que me perdones. Solo espero que me des una oportunidad de demostrarte que he aprendido. El silencio que siguió fue largo. Incómodo. Cargado de historia. Lucía tomó un sorbo de su café y miró por la ventana. Afuera, la vida continuaba. Gente caminando. Niños jugando. Vendedores ambulantes ofreciendo sus productos. El mundo seguía girando, indiferente a los dramas individuales. Y eso era reconfortante de alguna manera. ¿Cómo te llamas?, preguntó finalmente. Y se dio cuenta de que en todos estos años nunca había sabido su nombre. La mujer parpadeó, sorprendida. Patricia, dijo. Me llamo Patricia. Lucía asintió. Patricia. Bien. Escucha, Patricia. No te voy a dar trabajo por lástima. No te voy a contratar porque me siento superior. Te voy a dar una oportunidad por una razón, porque creo en segundas oportunidades. Porque alguien me las dio a mí cuando más las necesitaba. Patricia dejó escapar un suspiro que parecía llevar años contenido. Gracias, susurró. No sé cómo agradecerte. Lucía levantó una mano. No me agradezcas todavía. Vas a trabajar duro. Más duro que nunca. Vas a empezar desde abajo. Vas a aprender lo que es servir en lugar de ordenar. Y vas a entender, en carne propia, lo que se siente estar del otro lado. Solo así podrás realmente cambiar. Y así fue. Patricia comenzó a trabajar en la empresa de Lucía. No en una oficina elegante. No con un título bonito. Comenzó limpiando oficinas. Las mismas oficinas que ella había ayudado a despojar a otros. Y cada piso que trapeaba, cada ventana que limpiaba, era una lección de humildad. De empatía. De humanidad. Los primeros meses fueron duros. Patricia lloraba en los baños. Se preguntaba si podría seguir. Pero algo en ella, algo que había estado dormido durante años, empezó a despertar. Empezó a ver a las personas que limpiaban junto a ella no como personal de limpieza, sino como personas. Con nombres. Con historias. Con sueños. Empezó a entender que la dignidad no viene del puesto que ocupas sino de cómo tratas a los demás. Lucía la observaba de lejos. No intervenía. Dejaba que Patricia viviera su propia transformación. Porque había aprendido que no puedes cambiar a las personas. Solo puedes crear las condiciones para que ellas se cambien a sí mismas. Y Patricia estaba cambiando. Lenta pero genuinamente. Un año después, Patricia seguía en la empresa. Pero ya no limpiaba oficinas. Ahora trabajaba en recursos humanos, ayudando a contratar a personas que venían de situaciones difíciles. Gente sin techo. Gente sin papeles. Gente sin esperanza. Y lo hacía con una sensibilidad que solo puede venir de haber estado en ambos lados de la ecuación. De haber sido verdugo y víctima. Una tarde, al final de una larga jornada, Patricia tocó la puerta de la oficina de Lucía. ¿Puedo pasar? Lucía levantó la vista de sus documentos y asintió. Patricia entró y se sentó frente al escritorio. Había algo diferente en ella. Una paz que no tenía antes. Una ligereza. Quiero que sepas algo, empezó Patricia. Estos meses han sido los más difíciles de mi vida. Pero también los más importantes. He aprendido más sobre mí misma, sobre la vida, sobre las personas, de lo que aprendí en todos mis años anteriores. Y es gracias a ti. No solo por darme trabajo, sino por darme la oportunidad de ser mejor. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lucía se reclinó en su silla y sonrió. Una sonrisa genuina, sin sombras.
No fue por ti, Patricia. Fue por mí. Porque perdonarte a ti era perdonarme a mí misma. Por haber firmado aquellos papeles sin leer. Por haber confiado ciegamente. Por haber creído que el mundo era justo. Perdonarte era soltar el peso que llevaba cargando. Y resulta que cuando sueltas ese peso, puedes volar más alto. Patricia se limpió las lágrimas y rió. Una risa suave, aliviada. ¿Sabes qué es lo más loco? Que a veces pienso que ese desalojo fue lo mejor que pudo pasarte. No porque lo merecieras, Dios no, sino porque te convirtió en quien eres ahora. En esta mujer increíble que construyó un imperio no sobre la venganza sino sobre el propósito. Lucía pensó en esas palabras. Y aunque parte de ella quería rechazarlas, porque ningún dolor debería ser justificado, otra parte sabía que había verdad en ellas. No es que el desalojo hubiera sido bueno. Fue terrible. Injusto. Cruel. Pero de ese dolor había nacido algo extraordinario. Había nacido una versión de sí misma que nunca habría existido sin esa caída. Una versión más fuerte, más sabia, más compasiva. Tal vez, dijo finalmente. O tal vez yo siempre fui esta persona y simplemente necesitaba las circunstancias correctas para descubrirlo. No lo sé. Lo que sí sé es que ya no soy la mujer que perdió su casa. Soy la mujer que construyó un imperio desde la pérdida. Y esas son dos personas muy diferentes. Los años continuaron su marcha implacable. El imperio de Lucía siguió creciendo. Más edificios. Más propiedades. Más empleados. Pero ella nunca perdió el piso. Nunca olvidó de dónde venía. Cada vez que compraba una nueva propiedad, visitaba su antigua casa. La casa que le habían quitado. Se paraba afuera, miraba las bugambilias que seguían floreciendo, y susurraba un agradecimiento silencioso. Porque esa casa, aunque ya no le pertenecía en papeles, le pertenecía en significado. Era el recordatorio de que todo puede perderse. Pero también de que todo puede reconstruirse. Era su ancla y sus alas al mismo tiempo. Su pasado y su impulso. Su herida y su medicina. Una mañana, recibió una llamada inesperada. Era un abogado. Le informaba que la antigua dueña de su casa, la mujer que se la había quedado después del desalojo, había fallecido sin herederos. Y por una serie de circunstancias legales complejas, la casa estaba de nuevo en el mercado. ¿Le interesaría comprarla, señora Lucía? El corazón de Lucía dio un vuelco. Después de todos estos años. Después de todo lo construido. La casa volvía a estar disponible. Podría recuperarla. Podría cerrar el círculo. Podría regresar al lugar donde todo comenzó. Pero entonces pensó en algo que su abuela solía decir: no mires atrás, mija. Los que miran atrás se convierten en estatuas de sal. No, dijo con una certeza que la sorprendió a ella misma. No me interesa. Pero conozco a alguien que sí podría estar interesado. Y le dio el contacto de una organización que ayudaba a familias de bajos recursos a conseguir vivienda. Que esa casa, que había sido símbolo de su pérdida, se convirtiera en símbolo de esperanza para alguien más. Cuando colgó, sintió una liberación profunda. Como si hubiera soltado la última cadena que la ataba al pasado. Ya no necesitaba recuperar esa casa para validar su éxito. Su éxito estaba en el presente. En el edificio que había construido. En las vidas que había transformado. En la mujer en que se había convertido. Esa noche, organizó una cena con su equipo más cercano. Patricia estaba ahí, ahora como directora de recursos humanos. Marisol también, convertida en gerente de operaciones. Y muchos otros. Personas que habían llegado rotas y se habían reconstruido entre estas paredes de cristal. Brindaron no por el éxito, sino por la resiliencia. No por la riqueza, sino por la riqueza de espíritu. Y cuando todos se fueron, cuando el edificio quedó en silencio y solo quedaba el brillo de las luces de la ciudad reflejándose en los ventanales, Lucía se quedó sola en su oficina. Miró las fotografías en su escritorio. Su abuela, con esa sonrisa sabia que parecía conocer todos los secretos del universo.
Su antigua casa, capturada en una Polaroid descolorida. Y su equipo, su familia elegida, sonriendo en una foto reciente. Se dio cuenta de que su casa nunca fue ese edificio de paredes de talavera y bugambilias moradas. Su casa eran las personas. Las conexiones. El propósito. El impacto. Todo lo demás era solo estructura. Y las estructuras pueden caer, pero el espíritu, cuando está bien construido, es inquebrantable. Me quitaron mi casa, pensó. Me quitaron mis cosas. Me quitaron mi suelo. Pero no mi fuerza. Y con esa fuerza construí un imperio. No un imperio de edificios, aunque los tengo. No un imperio de dinero, aunque lo tengo. Un imperio de significado. De propósito. De transformación. Ese es el tipo de imperio que nadie puede desalojar. Que ningún papel puede quitar. Que ninguna firma puede invalidar. Y mientras la ciudad dormía bajo un manto de estrellas, Lucía sonrió. Una sonrisa de paz. De completitud. De victoria no sobre otros, sino sobre las circunstancias. Sobre el destino. Sobre la versión de sí misma que un día creyó que estaba rota más allá de toda reparación. Había construido un imperio. Pero más importante, se había construido a sí misma. Y si esto te ha conmovido, si esta historia te ha tocado el corazón, si te ha recordado que no importa cuántas veces caigas sino cuántas te levantes, entonces suscríbete al canal Historias para distraerte. Aquí encontrarás cada día una nueva historia, un nuevo recordatorio de que la condición humana está llena de caídas, pero también de resurrecciones. De pérdidas, pero también de reconstrucciones. Porque al final, todos somos constructores de imperios. Algunos de concreto. Otros de carácter. Pero todos, absolutamente todos, tenemos la capacidad de levantarnos después de la tormenta.